Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaremos de una historia que suele aparecer en medios relacionados con el misterio y la reencarnación. Cosas que por otro lado, como sabéis, no comparto. La pseudociencia está haciendo mucho daño, sobre todo a los más jóvenes, pero eso es otra historia. Lo que me llama la atención de esta historia que os voy a contar es el aspecto histórico-arqueológico del asunto. Os quiero hablar de la historia de Dorothy Eady, una mujer inglesa que afirmaba ser la reencarnación de una sacerdotisa del antiguo Egipto. Aparte de que esto es imposible, lo que no se puede negar son sus habilidades arqueológicas. ¿Queréis saber más de esta historia? Acompáñanos. Hoy hablaremos de la historia de Dorothy Eady. Al parecer, según ella misma contaba, a la edad de solo 3 años sufrió una grave caída en su casa. Tras ser examinada por un doctor, fue dada por muerta. Sin embargo, instantes más tarde, se recuperó. A partir de ahí empezó a tener sueños en los que se veía viviendo en Egipto, en el antiguo Egipto. Cuando sus padres la llevaron a visitar al Museo Británico a los 4 años de edad, ocurrió algo sorprendente, algo súper extraño. Al entrar en la sala dedicada a Egipto, comenzó a besar los pies de todas las estatuas, afirmando que aquella era su gente y que quería volver a su casa en Egipto. Años más tarde, Eady estudió egiptología en el Museo Ernest Wallis Budge. Allí aprendió a leer jeroglíficos y en 1932 se trasladó a Egipto, donde se casó y tuvo un hijo al que llamó Seti. Lo hizo, como no, en honor a Seti I, el segundo faraón de la dinastía 19 que gobernó durante 15 años en Egipto. Incluso, qué miedito, ella misma comienza a llamarse Om Seti, que significa en egipcio antiguo madre de Seti. Además, la fantástica historia se complementa con visiones y encuentros con el supuesto fantasma de Seti I. No sé si reír o acojonarme. Más adelante, en Egipto, encuentra trabajo en el departamento de antigüedades y descubre el templo de Ábidos, erigido por Seti I en el siglo XIII a.C. Precisamente el lugar que decía ver en sus sueños desde los 3 años y que identificaba como su hogar. Om Seti vivió en Ábidos desde 1950 hasta su muerte en 1981. Lo curioso es que, aparte de que todo esto no sea más que un cuento posiblemente provocado por algún tipo de lesión cerebral y casualidades, lo que los estudiosos sí reconocen son sus descubrimientos arqueológicos. Esto sí que es interesante. Y ojo, cuando ella decía "cavad aquí", bueno, mejor dicho, recuerdo que aquí estaba, que es lo que decía ella, los arqueólogos cavaban y muchas veces encontraban lo que ella decía. Así ocurrió, por ejemplo, con el jardín adjunto al templo de Seti I. Pero bueno, la mayoría de templos egipcios solían tener un jardín adjunto, así que tampoco era algo muy raro. No obstante, ella fue capaz de identificar el lugar exacto donde había que cavar para encontrarlo. También predijo que habría un túnel que pasaba bajo la parte norte del templo, hallado en una excavación posterior. En cambio, otras de sus predicciones arqueológicas todavía no han sido comprobadas, como la de que bajo el templo de Seti I hay una bóveda secreta que contiene una biblioteca de registros históricos. Entre sus afirmaciones más controvertidas está también la datación de la gran esfinge de Giza. Ella afirmó que era mucho más antigua de lo que en realidad se acepta hoy en día. La historia de Dorothy Eady fue bastante famosa en los medios en los años 80. Precisamente en 1979, un corresponsal del New York Times, Christopher Wren, publicó sus historias estableciendo una relación entre Eady y el Mago de Oz, una historia de otra Dorothy que también quería volver a casa. En 1987, el New York Times retomó la historia al hilo de un libro publicado por Jonathan Cott y Henry Elzeny, titulado La búsqueda de Om Seti, una historia de amor eterno. La propia Eady publicó varios libros que se pueden encontrar en tiendas online. Por otro lado, en YouTube también hay varios vídeos al respecto, pero por desgracia no son demasiado interesantes porque se centran en el aspecto misterioso y magufo de la historia, cuando en verdad era una gran arqueóloga. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. El jueves que viene, nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez en Historias de la Historia, dale
a este botón de aquí, suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de las novedades. Para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales, EasyPromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.